Buen día, Dios les bendiga. Vamos a comenzar con la palabra del día de hoy y vámonos nuevamente a los salmos. El Salmo 12. Trece. Salmo capítulo 13 dice: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Entonces, bueno, pues tenemos este tipo de salmos de personas o que representan a personas que están pasando tragedias, están pasándola mal. Y escuchaba un estudio que decía, ¿por qué, por ejemplo, David pedía que tuvieran un castigo muy fuerte sus enemigos, que les pasara algo muy malo? Y dice uno, pues se trata de ser una persona amorosa como Cristo lo ha sido. Y entonces, pues decimos, ¿cómo David aplica a este tipo de salmos, por ejemplo, que se llaman imprecatorios, donde se está pidiendo a Dios que se haga justicia? Pero más bien aquí estamos pensando en que pues es naturaleza humana. Hasta ha pasado pues que los que han nacido de nuevo, cuando les sucede algo, pueden llegar a pecar pensando en venganza o en algo que le suceda tal vez a una persona que les hizo esto, que está compartiendo esta, bueno, que les está ocasionando este padecimiento. Y entonces, bueno, pues nos damos cuenta aquí que más que decirnos qué hacer en este tipo de salmos, nos está enseñando cómo, pues, luego los humanos pueden pensar en venganza, en pedir la venganza, pero aquí también nos estamos dando cuenta en este tipo de salmos que pues se le está dejando la venganza a Dios, no está diciendo que se tomará una acción por propia mano o que se estará realizando algo para precipitar las cosas o con nuestras propias fuerzas. Se está dejando a Dios para lo mismo. Y bueno, pues aquí también tenemos que sujetarnos a su voluntad. Aquí, bueno, pues se está pidiendo, o más bien se está preguntando, cuándo va a dejar de ser enaltecido el enemigo sobre quien está hablando con Dios. Así que también se está rogando para que el enemigo no sienta que ha vencido a la persona que escribió este salmo. Y simplemente en las buenas y en las malas se confía en Dios. Se tiene que hacer eso. Hay que evitar dejar
a Dios cuando algo nos está sucediendo, por eso tenemos luego las pruebas y Dios sabe cuáles son los motivos para que sucedan, pero bueno, hay veces que se trata de probar nuestra paciencia, otras veces en las que se trata de, pues, de seguir adelante y no caer en los ídolos, por ejemplo, de no sucumbir ante alguna tentación, incluyendo las tentaciones de hacerle daño a las personas que pues, pudieron habernos cometido algo. Y entonces aquí es donde viene siempre recordar amar a los enemigos y pues esto es parte de amar al prójimo, no solo se trata de amar a nuestros seres queridos, sino vencer con el bien el mal que estamos sufriendo o que estamos experimentando a nuestro alrededor. Dice la palabra que incluso pues hasta pena le puede dar a alguien que nos hace maldad cuando nosotros reaccionamos de una manera correcta, de una manera debida, así como Dios lo solicita, como Dios lo expresa en su palabra. Y entonces hay que alabar a Dios, como dice el versículo 6, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Y no necesariamente tenemos que estar observando, por ejemplo, el bien material. Hay que recordar que Dios es bueno en todo momento y en todo lugar. Hay que recordar sus maravillas y su misericordia. Y si nos está yendo mal de alguna manera es porque pues debemos de aprender. Esa es una parte muy importante de todo esto. Y pues vamos a orar para comenzar esta palabra que se va a compartir. Padre, te damos muchas gracias por este día, porque nos has ayudado, nos has permitido llegar hasta aquí y de tus bendiciones, aunque nosotros pensemos que es algo malo, has estado siempre presente en nuestras vidas para quienes hemos decidido seguirte. Te ruego, Padre, que este mensaje sea edificante para quien lo escuche, quien lo perciba, que sigan también trabajando las personas que son tus hijos, que te sirven, que sigan adelante con ese servicio, que sigan también teniendo esta pasión por servirte a ti y solo a ti. Enséñales y enséñanos a través de tu palabra la manera correcta de servir y te ruego que seamos hacedores de la palabra, no nos quedemos en solamente escuchar o leerla, que la llevemos en práctica y que sigamos tomando en cuenta todo lo que dice para ser testimonio. Gracias por un día más permitiéndonos compartir tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vámonos a Primera de Corintios. Ahorita digo ¿cuál? Primera de Corintios capítulo 14. Vamos a analizar esta palabra. Para saber qué es lo que Dios nos está expresando el día de hoy. Y vamos versículo por versículo y dando un análisis de lo mismo. Dice, seguid el amor
y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y aquí hay que recordar que profetizar, y siempre está bien tenerlo en cuenta, profetizar es predicar la palabra de Dios, no se refiere a tener predicciones del futuro, no se refiere tampoco a decir cosas que tal vez vengan de nuestra mente o de nuestra carnalidad diciendo que Dios nos está hablando o que soñamos esto o que se nos está ocurriendo esto. Profetas que son de acuerdo a la prosperidad vamos a encontrar muchos, pero profetas bíblicos actualmente, lamentablemente podemos decir que sí, sí hay muy buenos predicadores de la palabra que también dan testimonio en su vida diaria, pero pues lamentablemente no podemos encontrar varias personas que sigan esto. Podemos buscar, por ejemplo, en cualquier página de internet, podemos buscar sobre los cristianos y en realidad podemos encontrar la mayoría de gente que sigue una falsa doctrina. Todo esto pues nos llega a causar muchos problemas. Por ejemplo, alguien que está sufriendo y que necesita escuchar la palabra de Dios o que tiene el interés de acercarse a Dios y de repente pone algún video y le enseñan, no sé, que se tiene que diezmar o si no se va al infierno la persona. Y bueno, pues aquí es donde nos detenemos a pensar y decimos, ¿qué sucede aquí? Y pues aquí es muy importante analizar la palabra. De hecho, en la vida espiritual de la gente, también hemos encontrado versículos que señalan que las personas son culpables de seguir falsas doctrinas, así como quien está engañándoles, porque hasta arriba de esta pirámide de falsa doctrina siempre hay alguien que sabe que está haciendo lo indebido, que quiere dinero, que no le importa extraviar a la gente, solo quiere ganancias, o peor aún, hay gente que piensa que está haciendo o siguiendo la voluntad de Dios cuando dejan, por ejemplo, las casas de las viudas vacías. He conocido, por ejemplo, gente que ha dejado todo, sus ganancias, sus recursos, por dárselos a algún pastor o alguna persona. Y pues no se trata de eso necesariamente cuando están viviendo muy bien este tipo de pastores, pero bueno, esto es muy importante, pues tenerlo sobre todo para iniciar este capítulo. Número 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Antes, donde yo me congregaba, pues había un señor ya de edad que empezaba a decir, y hasta hace poco antes de trabajar con la palabra de Dios, con lo que sí es bíblico, pues yo decía es que, pues sí es un buen siervo de Dios, pero analizando un poco más la palabra, pues nos damos cuenta que no, porque llegaba y decía que veía, no sé, por ejemplo, que había mucho humo y que de repente llegaba y le decía a alguien, cuida a mis hijitos, no sé, cualquier cosa. Llegaba, se paraba, daba un mensaje de este tipo, como metafórico, diciendo que, no sé, había mucha oscuridad o que había música o ángeles y empezaba a decir, pues, cosas que estaba viendo de su mismo espacio. Resulta que
un día dice que se portó mal, no sé, no dijo de qué, y bueno, pues tampoco vamos a estar averiguando de qué. Y que ese don de profetizar, que decía así, pues que se le había ido, y su hijo, que es pastor, estaba diciendo ya después de mucho tiempo que Dios le dijo a su corazón que pusiera la mano en la mano de su padre, y bueno, pues el pretexto fue decir que todos se tomaran de las manos a orar, y dice que le pasó de nuevo la habilidad de profetizar, que era como un huevo, que se la dio a su padre y que su padre la recibió y que la unción bajó en ese momento. Y bueno, tenemos muchas situaciones más allá de lo que dice aquí. Y siguió profetizando. Entonces, ya analizando este tipo de carácter y de persona, pues resulta que no es bíblico lo que está haciendo, pero nosotros nos estamos sumergidos en lo que nos enseñan los de la prosperidad, que son superhéroes, que tienen poderes, que tienen esta habilidad de decirle a Dios lo que haga y Dios lo tiene que hacer, que tienen premoniciones, rituales extraños para que se cumplan las cosas o para que lo espiritual baje para acá. Pero también me he dado cuenta que pues el reino de Dios sí es espiritual, pero pues hay muchas cosas físicas que así lo manifiestan. No se trata de que estemos hablando con espíritus, con ángeles o con personas que ya fallecieron, no se trata de eso. Cristo, por ejemplo, habló con Moisés y también con Elías, que prácticamente él no murió como tal. Pero, pues en primera nosotros no somos Cristo. Y en segundo lugar, hay que recordar que, pues hay veces que no se aplica la palabra como tal a nosotros. Hay personas que les dice, como por ejemplo Cristo al centurión, que crea en él y que toda su casa será salva. Y entonces, pues no quiere decir que si yo crea toda mi casa será salva, porque solo fue al centurión de este pasaje bíblico. De hecho, no nos lo cuenta en el Evangelio de Juan, me parece, que no se trató de que se salvaran mágicamente, sino que tuvieron un testimonio y todos empezaron a creer. O sea, se tuvieron que dar cosas aquí también, mover cosas a nivel físico para que lo espiritual también fluyera y no lo espiritual como nos lo muestran en estas iglesias. Y dice, entonces, cuando alguien profetiza, o sea, predica, es para edificar, exhortar y consolar. Y bueno, yo me he dado cuenta, sobre todo en estos tiempos que han sido muy difíciles por algunas situaciones en la vida que he tenido, pues que la palabra realmente sí da consolación, sí restaura y bueno, pues tal vez sea mal decir que pues en las malas me di cuenta de eso y que tal vez si me va mejor se me olvide. Eso es un error humano que muchas veces cometemos, que solo seguimos a Dios de una manera muy unida cuando nos está yendo muy mal. Pero sobre todo es peor seguir a Dios, no, perdón, sobre todo es peor cuando uno está muy mal y no sigue a Dios y trata de luchar con sus propias fuerzas.
4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Hay que recordar aquí que hablar en lenguas significa hablar en idiomas y no se trata de hablar en las cosas pues que en muchas iglesias se habla, que son los rabasayas, que prácticamente hay gente que repite lo mismo o que tiene sílabas muy parecidas entre lo que dice. Y bueno, pues estos son movimientos, son, podría decirse, mañas que han tenido las personas y no es de mucho tiempo atrás. Hay, por ejemplo, varias sectas que se fundaron hace poco tiempo, hace como un siglo. Si estamos ya en el siglo XXI, entonces en el siglo XX hemos tenido el nacimiento de varias sectas, hemos tenido, por ejemplo, varios tipos de prácticas antibíblicas que han sido de igual manera prácticamente recientes del siglo pasado, como esto de los apóstoles modernos, que la gente se llama apóstol y que tienen que obedecerle. Entonces, es mejor predicar la palabra que hablar en lenguas y con eso nos referimos a decir cosas en otro idioma, porque francamente no tenemos pues a las personas tal vez no estén entendiendo. Si por ejemplo alguien empieza por el Espíritu Santo a hablar en japonés en una congregación de aquí del Estado de México, bueno, pues si no se traduce lo que dice, entonces no, no se tiene pues idea de lo que se mencionó. Entonces, pues es mejor hablar la palabra de Dios en el idioma que se comprende. 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? 9. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Entonces, pues aquí está diciéndose y aclarando. No se entiende algo que se dice en otro idioma, y bueno, pues vamos a decir, pues lo dijo, y luego de qué manera nos va a edificar, exhortar o consolar, como dice que es profetizar el don. Y no quiere decir que, como dije, no es un don de predecir el futuro, esto es más vinculado a la brujería, más bien es tener ese análisis, por ejemplo, esa forma de expresar la palabra de Dios, de explicarla bien, de sintetizarla, todo eso es parte o podría ser parte de un don de profetizar correctamente. Vamos a 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Si yo no interpreto las palabras que el Espíritu Santo puso en mi corazón en otro idioma, entonces, pues tal vez ni yo tampoco entienda. Tal vez el Espíritu Santo
me hace hablar bien un idioma en ese momento tal vez, pero cuando uno pues lo intenta traducir a lo que se entiende, pues no va a poder. Tal vez podemos saber un poco a lo mejor de inglés, algún poco de francés. Hay personas que en esta zona son menos, pero también tienen su conocimiento. Pero si es otro idioma, no sé, el chino mandarín, por ejemplo, pues entonces, ¿qué entendimiento vamos a tener nosotros si pensamos en nuestro idioma? Así se tiene que pedir, se tiene que orar para que se interprete este tipo de mensaje que se está brindando, para que también sea de edificación, si es el caso. 15. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Y así es esto. Tenemos pues, con nuestro vocabulario preferir hablar en palabras que se puedan comprender a nivel lingüístico, que sean del idioma, en vez de hablar muchísimas en otro idioma que tal vez la gente no comprenda. Y simplemente si, por ejemplo, estamos en una congregación y de repente alguien empieza a hablar en un idioma extraño que tal vez podamos comprender que sí es idioma, que no es algo como esto que hacen las iglesias de hablar en lenguas que no son, que tengamos la certeza de que se dicen cosas diferentes y no se repiten los mismos vocablos varias veces. Bueno, pues aún así nos quedaríamos. ¿Y qué está diciendo? Y qué curioso o qué gracioso podría ser que le preguntáramos, ¿y eso qué significa? Y que no tuviera esa interpretación y que dijera, pues no sé. Entonces, pues esa parte también nos complica muchas cosas. 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. 21. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, cuando estamos profetizando, que ya habíamos dicho que es la predicación, estamos edificando dentro de los mismos creyentes. Y bueno, pues incrédulos, si Dios considera pertinente, si es su voluntad, y de repente hay alguien que habla un poquito de español, pero habla en portugués, va a congregarse, y si Dios decide que empecemos a hablar en la lengua portuguesa para edificar, pues ahí es un ejemplo de cómo estamos edificando o cómo estamos brindando su palabra para las personas que incluso pueden ser extranjeras, por ejemplo. Ya tenemos dos enfoques para la edificación en esto. Incrédulos en este tipo de lenguas y a los creyentes. 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo,
Aquí en las cartas dice que no hay ningún problema en hacer algunas cosas, pero si alguien que es débil en la fe o que no está bien entrenado en la palabra o que se queda con todo lo que le dicen, sea pues bíblico o no, puede causar más confusión y que incluso se extravíe una persona, dando a entender que pues la salvación cuando se tiene ya no se pierde, pero hay gente que está en ese camino o va empezando por ese camino, pero cuando ve algo que hacemos, por ejemplo, esto que dice de comer comida, todo tipo de comidas en ese tiempo, pues dice uno, podemos comer lo que sea, pero tal vez esto pueda malinterpretarse por personas que no tengan este tipo de avance en la palabra y digan, entonces lo que sea vamos a comer. Bueno, pues voy a comer, no sé, algo que le pusieron de ofrenda a mi abuelita. Y entonces, pues dice uno, es comida, no hay problema, pero el que es débil en la fe va a decir, ah, entonces podemos rendirle culto y ofrendas a las abuelitas. Y ya empiezan a poner su ofrenda también siendo cristianos y todo eso. Bueno, pues se trata de, pues de evitar hacer algunas cosas no porque estén mal o sean antibíblicas, sino porque pueden malinterpretarlas quienes están iniciando y se nos siguen derecho y se van a los extremos. Y este es un ejemplo. Si todos hablan en lenguas, llega una persona que no conoce mucho de la palabra y va a decir, ¿a poco es esto la palabra de Dios? Y entonces empieza también a querer hablar en lenguas sin orden en alguna congregación a donde se junte de su pueblo, por ejemplo. O incluso pues rechazar a la fe porque diga que pues no es lo suyo porque eso es de locos. Entonces, 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Si se le habla en un idioma que pueda comprender todavía, bueno, pues esto nos puede ayudar mucho para todavía seguir trabajando para Dios y si Dios quiere, pues que esta persona nazca de nuevo. Y como siempre he dicho, yo siempre he pensado que este nacimiento nuevo no se da la noche a la mañana. Yo no digo que, pues si Dios quiere, pues sí, pero hay muchas personas que dicen haber nacido de nuevo y no han nacido de nuevo en realidad, porque su vida no la viven en santidad o porque pues están haciendo, no sé, cuando les va mal se van a otro lado, se van a las drogas, se van al vicio y ninguna de las dos cuestiones es correcta. 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación, solo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno y uno interprete. Si todos hablan cualquier cosa, si todos dicen lo que les venga en gana, bueno, pues entramos en el mismo error, no se hacen las cosas en orden. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Nos referimos a quienes predican la palabra, comparten la palabra y pues incluso
la están interpretando lo más apegada al contexto posible, porque sacamos un versículo de contexto y ya tenemos muchos problemas por eso, doctrinas, ya tenemos sectas, ya tenemos muchas cosas que pueden derivarse de algunos versículos mal empleados. 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Ese ya lo habíamos visto. 30. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Aquí, bueno, pues estamos hablando principalmente de hacer las cosas en orden. Gente que se tira, gente que se revuelca, gente que habla cosas que no deben ser o no son bíblicas. Eso es un desorden. De las primeras iglesias que yo me congregué, pues eh, fue una de estas situaciones que pues tiraban a las personas al suelo, ya parecía un espectáculo, pero pues como es un pueblo pequeño y todos se conocen, ya se dan cuenta que su vida diaria pues tenía muchas cosas irregulares, muchos problemas muy fuertes, que no era una vida de testimonio real para Dios, solamente era portarse como santo dentro del culto y afuera pues seguir haciendo y deshaciendo todo de la manera que sea. Entonces, pues 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Hay que procurar predicar la palabra, hay que procurar estudiar el Evangelio y toda la palabra de Dios. Son las buenas noticias, que eso significa Evangelio. Y si alguien quiere hablar en otro idioma, hay que permitirlo solamente, pues hay que enseñar a las personas en una congregación que lo que algunos dicen sin motivo y sin estructura aparente no son las lenguas, sino hablar en otros idiomas diferentes. También vemos en la palabra que se dice que pues van a cesar estos dones como el don de lenguas, porque ya habíamos comentado una vez que pues ya va a haber traductores, entonces, bueno, es un ejemplo de cómo puede cesar el don de lenguas. Si yo hablo en una lengua diferente y alguien tiene un traductor, bueno, pues ya el don de lenguas ya no sería necesariamente un mensaje para una persona que pudiera estar en la congregación y que hablara ese otro idioma. Pero bueno, todos estos aspectos los vamos a revisar después y hacer todo con decencia, con orden. No se trata de dar vueltas, no se trata de caerse, de revolcarse, de hablar lo que nuestra carnalidad nos dice que se habla como si fueran otras lenguas. Se trata de predicar, predicar, pero correctamente hay que aprender, hay que conocer y de esa manera podemos llegar pues muy lejos en el sentido de servir a Dios. Vamos a orar para concluir. Padre, muchas gracias por permitir que este mensaje esté en nuestros corazones, por permitir que se siga difundiendo. Gracias por nuestras vidas.
Gracias por nuestra salud también, por todo lo que haces en nosotros. Te ruego que si alguien está con esas ganas de conocer tu palabra, que envíes, Padre, a uno de tus hijos para que le predique y no a alguien que le pueda extraviar, que nos sigas usando para servirte y nos enseñes cómo hacerlo de la manera correcta, que nos sigas guiando por ese camino del bien, ese camino que has determinado para nosotros y que sigamos siempre tomados de tu mano porque nosotros no podemos, no somos buenos, siempre tenemos algún pecado que reconocer, que confesar. Quien sepa de este mensaje, que reconozca su pecado, que sepa que solo con Dios es el camino y la salida, y sigue también cuidando, enséñanos a hacer tu voluntad y que se haga en la tierra como en el cielo, que es agradable, perfecta, buena voluntad tuya. Y de acuerdo a esa voluntad que siga habiendo empleos, salud, tranquilidad en lo físico y lo mental, también en lo espiritual. Sigue bendiciéndonos y te ruego que nos sigas ayudando, sobre todo en estos tiempos de dificultades de diferentes maneras que tal vez no conocía. Le damos gracias por este momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.